Ya que estamos aquí, vamos un momento a ver la iglesia Nuestra Señora de la Cabeza, y a la que la gente equivocadamente le llama Templo de las Cabezas. El nombre viene de una virgen española que fue encontrada enterrada en el Cerro Cabezo, en la Sierra Morena. En 1624 se construyó un pequeño templo a esta virgen por devotos españoles, reemplazando a una ermita. Lo interesante de esta iglesia es que es la única con techo plano de Lima. Valía la pena venir, aunque no entremos. ¿Sabían que en Lima tenemos una iglesia que ya no es iglesia? Se trata del Panteón de los Próceres, y esta es su historia. Muchos años atrás, Antonio Correa fundó en este mismo lugar una iglesia conocida como San Antonio Abad. Al costado de esta iglesia, donde hoy se levanta la casona de San Marcos, existía un noviciado jesuita. Así fue que en el año 1767, cuando aquellos religiosos fueron expulsados, la iglesia tuvo que cambiar de nombre. Bautizada como San Carlos, mantuvo más o menos la estructura que permanece hasta el día de hoy. Pero el nuevo nombre tampoco duraría para siempre. Durante el oncenio de Leguía se decidió que esta iglesia debía ser utilizada para otra cosa. Así fue que se desacralizó y se convirtió en un altar de la patria. A partir de ese momento llevaría el nombre que mantiene hasta el día de hoy, el Panteón de los Próceres, lugar que no solo alberga los restos de algunos próceres de la patria, sino que también recuerda los hechos y los nombres de aquellos que forjaron nuestra patria en sus inicios, y de aquellos que lo intentaron a través del tiempo. El arquitecto Claudio Saúd fue el encargado de la remodelación con motivo del centenario de la batalla de Ayacucho. Saúd definió los colores, los vitrales, las pinturas de sabogal, las decoraciones de azulejos polícromos, los bajorrelieves en bronce, el Cristo de Vistolfi y hasta los bustos de San Martín y Bolívar, que son obra de Tadolini. Después de tanto trabajo y de 25.000 libras peruanas, el antiguo templo se transformó en una joya artística que es preciso visitar para honrar. En 1924, la iglesia de San Carlos durante el oncenio fue desacralizada y se convirtió en el Panteón de los Próceres. El primer cuerpo en ser enterrado aquí fue nada menos que el de Simón Rodríguez, maestro y preceptor de Simón Bolívar. Simón Rodríguez había muerto en el Perú y estaba enterrado en la iglesia de Amotape, Piura, y sus restos fueron traídos hasta el Panteón de los Próceres. Pero este famoso maestro ya no se encuentra enterrado aquí. En la década de 1950, sus restos fueron repatriados hacia Venezuela a pedido del dictador Pérez Jiménez. Aunque don Simón ya no esté aquí entre nosotros, hay otros próceres que bien vale la pena visitar. Otra iglesia limeña que ya no cumple su función, al menos por ahora, es la conocida como Ermita de Barranco. La historia cuenta que se trataba de una sencilla capilla visitada por humildes pescadores. Al profundizar en la leyenda, nos encontramos con que está muy ligada al mito que dio origen a Barranco. Allá por el siglo XVIII, un grupo de pescadores se perdió a causa de la conocida neblina lugareña. Varias horas duró su desorientación hasta que vieron a lo lejos una luz que les permitió llegar a la orilla. Los pescadores se acercaron sin aliento al lugar indicado y se sorprendieron al observar una cruz. A partir de ese día, el lugar se convirtió en propósito de peregrinaje de muchos discípulos.
Gracias al esposo de una de las mujeres que solía acercarse a rezar, el benefactor Caicedo, se pudo construir una capilla primitiva de adobe y quincha. Pero la historia de esta capilla no es una historia feliz. Quemada en principio durante la Guerra del Pacífico, sufrió durante varios terremotos y su prestigio fue opacado por la iglesia del Parque Central, construida años después. Hoy está en un franco proceso de deterioro. Habría que pensar qué hacer con esta iglesia. Nos vamos a la O. Es el corto nombre de la capilla de Nuestra Señora de la O dentro del conjunto de la iglesia de San Pedro. La iglesia fue construida en el año 1615 por orden de la Congregación Mariana de Nuestra Señora de la Expectación del Parto. Se le conoce como la Señora de la O por la O admirativa con que comienzan los cantos del Magnificat. Según el padre Bernabé Cobo, la construcción de una sola nave tenía una superficie de 38 metros de largo y 16 de ancho. La descripción que realiza Cobo es bastante específica, aunque el día de hoy poco o nada queda frente a nuestros ojos. Los numerosos sismos que ha sufrido la capital han dejado huella en esta iglesia. Pero recordemos la descripción del padre Cobo e imaginémonos cómo se veía la iglesia años atrás. El padre menciona la cobertura de madera de 3 paños, decorada con florones, piñuelas, pinjantes y molduras doradas. Llama la atención las impresionantes pinturas del techo, como para entrar en éxtasis. La iglesia también funcionaba para actos literarios, por lo que los asientos aparecen como si se tratase de un teatro. Como ya mencionamos, es poco lo que queda el día de hoy. Sin embargo, al entrar a la sacristía de la capilla, nos quedamos sorprendidos al ver el magnífico lienzo de la Virgen de la Candelaria, obra de Bernardo Vitti. Hace tiempo que teníamos ganas de conocer un secreto que otra gente nos había contado. La iglesia de San Agustín. Si bien esta iglesia es conocida, y más aún por su bella portada churrigueresca, no lo es su interior, rara vez abierto y visitado. Gracias al padre agustino Heriberto Flores, toda una sabiduría en materia de historia agustina y del templo, nos abre las puertas de un claustro que es fácilmente una de las joyas mejor guardadas de Lima, y que pronto, a base de esfuerzos propios, pasión, perseverancia y recursos propios y ajenos, será abierto al público. Mientras vamos caminando por sus añejos recintos, observamos el esfuerzo de restauración. Sus invaluables lienzos que cuentan la vida de San Agustín. El impecable trabajo detallado de su coro. Un cuadro del mismísimo Angelino Medoro. Es precisamente lo que está encima de esta cripta lo que hemos venido a ver, los restos de una iglesia. Luego de la espantosa revolución de 1895 entre caceristas y pierolistas, la iglesia de San Agustín llevó la peor parte. Una torre se cayó, fuego de metralla en todas sus paredes y tuvo que ser reconstruida totalmente.
Esta nueva iglesia se inauguró en 1908 y tuvo que dejarse de lado la antigua iglesia que estaba en este preciso lugar desde el siglo XVII más o menos. En este sitio podemos ver todavía algunas criptas antiguas, capillas a los costados y el lugar donde estaría el altar mayor, un altar ricamente tallado con figuras enormes en madera. Este altar luego se movió hacia la iglesia que está adelante y se cayó en el terremoto de 1970. Realmente una historia muy movida, la de San Agustín. Es preciso regresar con mayor detenimiento en un posterior recorrido, porque hay que darle tiempo para que esté a punto. Es una promesa. Y a la vuelta de la esquina del centro de Lima nos hemos venido al distrito de San Miguel para ver esta pequeña pero bonita iglesia, que hace una iglesia colonial en medio de una urbanización moderna. Pues esta iglesia pertenecía a la hacienda de Maranga, es más, estaba adosada a las estructuras de esta antigua hacienda que hoy ya no existe. Felizmente todavía está en pie y podemos admirar esta iglesia que muy poca gente en realidad conoce en Lima. Qué bonito hubiera sido que todas las cosas vinieran con su explicación. Así todos entenderíamos mejor nuestra historia y nuestro pasado. Soñar no cuesta nada.